Shalom, bienvenido a Hazak Ve Ematz, Esfuérzate y sé valiente, donde enseñamos raíces hebreas, cómo incorporar la Torah en nuestras vidas y conocer más a nuestro Creador por medio de las Escrituras. Mi nombre es Iván Martínez, bienvenido. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de este tema de Yom Teruah. Vamos a introducirnos en el tema de Yom Teruah, no sin antes aclarar este punto importante acerca de si se está celebrando Yom Teruah o si se está celebrando Rosh Hashanah, que Rosh Hashanah en hebreo es cabeza de año, o lo que es lo mismo, se entiende como el Año Nuevo Judío. Bueno, amados hermanos, bienvenidos a esta transmisión. Agradezco, valoro que pasen este tiempo conmigo en este precioso Shabbat, en donde lo mejor que podemos hacer es hablar de los asuntos de Adonai, aprender acerca de su voluntad, y qué mejor a través de este medio para podernos reunir a nivel mundial. Vamos a iniciar, si les parece bien, con una oración. Acompáñenme por favor con esta oración para dar inicio a este estudio. Amado Padre, te damos gracias, Padre, por este tiempo de Shabbat que nos permites conectarnos a la distancia a través de este medio. Te damos gracias por esta reunión virtual en donde podemos explorar acerca de tu palabra. Te damos gracias también porque tu palabra, a través de la Torah, el Tanaj, el Brit Hadashah, ha llegado hasta nosotros, Padre, como un testimonio de lo que esperas de nosotros, pero también para darnos testimonio de lo que vendrá, que es la vida eterna para los que creemos, para los que guardamos tu palabra, para los que creemos en el Mesías Yeshua. Amado Padre, quiero poner en tus manos este tiempo de estudio, que sean tus palabras, que pueda yo ser dirigido a través de tu Ruach HaKodesh. Reprime toda palabra que no glorifique tu nombre, toda palabra y opinión humana. Al contrario, siempre queremos buscar la verdad y sabemos que la verdad está en tu Torah escrita. Amado Padre, guíanos a través de este estudio y bendigo a cada uno de mis hermanos conectados, bendice sus vidas. Te pido para cada uno de ellos un entendimiento correcto acerca de este estudio que vamos a tener el día de hoy. Bendícenos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Muy bien, amados hermanos, pues vamos a iniciar con este estudio. Les comentaba que este estudio es la continuidad del estudio del Shabbat pasado. En el estudio pasado revisamos el tema de los tiempos señalados, Moadim, Moed en singular, que significa tiempo señalado, cita, también una santa convocación, Mikra Kodesh, que el Creador estableció en su palabra para reunirse con su pueblo. Todo esto tiene un gran propósito en la Torah, por supuesto, que es aprender acerca de los tiempos proféticos. Todo lo que tiene que ver con la Torah y con las fiestas bíblicas giran en torno a Yeshua y giran en torno al proyecto de salvación, al plan redentor de Adonai para la humanidad. Si no has visto el estudio pasado, el del Shabbat pasado, se llamó Tiempos señalados, sombra y figura de lo que ha de venir. Te invito a hacerlo, ya que ahí estamos planteando las bases de cómo interpretar las fiestas que van a celebrarse pronto, que son las fiestas de otoño. Muy bien, el mismo Yeshua, nuestro Mesías, nos enseña que la Torah, las fiestas, hablan acerca de él. Vamos a comenzar con la escritura. Comenzando con Juan, el libro de Juan, capítulo 5, versículo 46, por favor, acompáñame. Entonces, Juan 5, 46, dice lo siguiente en palabras de nuestro Mesías Yeshua: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Cuando Yeshua se refiere a esta frase, creer a Moisés, se refiere a que Yeshua nos está mencionando aquí que Moisés en realidad escribió acerca de Yeshua a través de las instrucciones, a través de los mandamientos y específicamente también a través de las fiestas. Entonces, lo que Moisés escribió en la Torah por inspiración divina, por instrucción de Adonai, nos hablan o nos apuntan hacia el Mesías Yeshua. El Eterno, Adonai, le planteó el plan de salvación, le mostró el plan redentor para la humanidad a Moisés, y Moisés transmitió esa información a través de tiempos señalados, Moadim, santas convocaciones, que en general están redactadas en Levítico 23, pero que tienen su proyección a lo largo de las profecías y por supuesto en las enseñanzas del Nuevo Testamento, mejor conocido como Brit Hadashah, pacto restaurado. Bien,
las fiestas aparecen en Levítico 23. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la ocasión pasada. Levítico 23, 1. Habló Adonai a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Fiestas solemnes es el término moed, que es un tiempo señalado, un tiempo establecido por Adonai, y santas convocaciones puede traducirse como santas convocaciones, un llamado santo, pero también significa un ensayo santo. El Creador quiere reunirse con su pueblo para que nos pueda preparar acerca de lo que está por venir, aprender acerca de su plan de salvación. Y bueno, vimos que en este listado de tiempos señalados que están descritos en Levítico 23, vimos específicamente, revisamos las fiestas de primavera el estudio pasado. Ya estamos con este estudio del día de hoy adentrándonos en las fiestas de otoño. Vimos que la primera fiesta, una de las más importantes porque refleja el plan completo de Adonai, su proyecto principal es Shabbat. Déjenme cambiar aquí del plumón. Ok, entonces tenemos Shabbat. Shabbat es la celebración que hacemos cada 7 días. 6 días trabajamos o dedicamos nuestras actividades seculares, pero el séptimo día es gobernado por Adonai, es dedicado a Adonai. Y eso está representado con el tiempo señalado Shabbat. Proféticamente, el Shabbat apunta al reino milenial, al proyecto final de Adonai, que es reinar entre su pueblo por medio del Mesías Yeshua. Y para lograr ese propósito se establecieron diferentes pasos, permíteme la expresión, para lograr ese propósito, y estos pasos están transmitidos a través de tiempos señalados que conocemos como Moadim. El primero de ellos vimos que es Pesaj, y Pesaj, su estatuto principal es la sangre de un cordero y el sacrificio de un cordero, que es el símbolo perfecto para el sacrificio del Mesías Yeshua en la cruz, que nos limpió del pecado, que nos liberó del mundo, nos liberó del pecado y además nos dio acceso al plan de salvación de Adonai. La siguiente cita es Hamatzot. Hamatzot es panes sin levadura. Hamatzot. La levadura en este sentido representa el pecado, por lo tanto, con Hamatzot, panes sin levadura, representa que hemos sido también limpiados del pecado por un proceso llamado justificación. La justificación es, en términos muy sencillos, ser absueltos de la condena o de la culpa de nuestras transgresiones pasadas por ignorancia, por rechazo o desconocimiento de la Torá. Por eso, un estatuto principal para Hamatzot es sacar el pan, mejor dicho, la levadura de nuestras casas, y también no comer leudado durante 7 días, como un simbolismo que representa la justificación que hemos tenido, así como la restauración en nuestra relación con Adonai. La siguiente celebración es muy importante, que es Omer Reshit. Omer Reshit en realidad es un tiempo señalado que representa una ofrenda de lo primero, de la primera cosecha que se da en primavera, que es la cosecha de cebada. El primer corte se toma esa gavilla, y esa gavilla es presentada por parte del sacerdote en el templo, mecida ante Adonai. Con ese acto, Adonai estaba aceptando al pueblo y además estaba bendiciendo las futuras cosechas que vendrían después. Eso está representado en la resurrección del Mesías Yeshua. Él es presentado como esas primicias para que todos los que creemos en él seamos bendecidos por Adonai y también seamos bendecidos como futura cosecha en nuestra propia resurrección. Y finalmente, la fiesta de primavera, que es la fiesta de Shavuot. La última fiesta de primavera, Shavuot, es una fiesta muy especial con la que se confirma el pacto profetizado en Jeremías 31, donde dice Adonai que va a restaurar el pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, colocando su Torah en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué sucedió en Shavuot después de la resurrección del Mesías Yeshua? Fue derramado el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, sobre los discípulos, puso Torah en sus mentes, en sus corazones, empezaron a predicar en lenguas a las personas de diferentes nacionalidades que se habían reunido en Jerusalén por motivo de la fiesta. Y bueno, lo vemos en el caso de la prédica de Pedro. Si analizamos la prédica de Pedro, es una disertación de Torah y de Tanaj que llegó al corazón de las personas, y hubo una cosecha de 3,000 personas que creyeron en el Mesías
Yeshua. Y bueno, eso lo vemos en el simbolismo de la fiesta de Shavuot, porque una de las ofrendas más importantes, el estatuto más importante para Shavuot, es la ofrenda de 2 panes. Estos 2 panes, a diferencia de los panes sin levadura de Hamatzot, son panes con levadura, amasados con aceite. La levadura representa entonces que si el pan sin levadura de Hamatzot representa al Mesías, el pan con levadura de Shavuot representa a los demás creyentes que, si bien aún están en pecado, son aceptos dentro del plan de salvación de Adonai. Y bueno, dice que es amasado con aceite porque representa al Ruach HaKodesh, y el que sean 2 panes también es importante porque tenemos el pan que representa a la casa de Israel y el pan que representa a la casa de Judá. Y bueno, con esto estamos finalizando las fiestas de primavera. Ya las repasamos en el estudio primavera, en el estudio pasado. Y bueno, después de estas fiestas de primavera que representan la primera venida del Mesías Yeshua, se da un tiempo para una segunda temporada de fiestas. Esta segunda temporada de fiestas son las fiestas de otoño, de las que vamos a comenzar a hablar, por supuesto, en esta sesión. Bien, las fiestas de otoño son muy interesantes porque son fiestas que proféticamente no han dado cumplimiento. Son fiestas que necesitamos aprender para estar preparados, porque las fiestas de otoño nos apuntan, nos señalan a eventos futuros que están relacionados al regreso del Mesías Yeshua. Las fiestas de otoño son las siguientes. Tenemos Yom Teruah, que es de la que vamos a hablar el día de hoy. Yom Teruah, que se tradujo como fiesta de las trompetas, así aparece en nuestras Biblias al español. Luego tenemos la fiesta de Yom Kippurim, o Yom Kippur, que se tradujo como el día de la expiación o el día del perdón. Y finalmente tenemos la fiesta de Sukkot, Hag Sukkot o Hag HaSukkot. Es importante aclarar que de estos tiempos señalados, solamente 3 de estos tiempos son fiestas: la fiesta de Hamatzot, la fiesta de Shavuot y la fiesta de Hag Sukkot. ¿Qué quiere decir esto? Que Yom Teruah es un día de notificación, un día en el que nos está avisando que los próximos eventos van a suceder. Yom Kippurim es un día de preparación, ¿sí? Por eso hacemos un ayuno especial en ese día, porque nos estamos preparando ahora para la fiesta, que en este caso es Hag HaSukkot, de las cuales pues ya vamos a hablar en su momento. Les presento mi shofar, que en este caso es un shofar de carnero. Y bueno, bíblicamente, Teruah, el sonido Teruah, Yom Teruah, por eso lleva este nombre, el día, es el sonido que pasa a través del shofar. Este es el shofar bíblico. El shofar de antílope es añadido por la tradición, por su forma, porque se ve muy estético y porque además el sonido es muy precioso del shofar de antílope, pero el shofar de la Biblia es el de carnero. El sonido que pasa a través del shofar se le llama teruah, pero no es lo único que se le llama teruah. También el sonido que pasa a través de nuestras gargantas cuando clamamos, cuando aclamamos con júbilo, con alegría, cuando cantamos, cuando gritamos de gozo, eso también se le llama teruah en las escrituras. Por lo tanto, es un día donde no solamente se trata de tocar shofar, también se trata de hacer ruido, un ruido en sentido festivo, en sentido de júbilo, en sentido de alegría. Vamos aquí a volver a nuestro pizarrón para que conozcamos el término Yom Teruah en hebreo, porque lo vamos a buscar también en las escrituras. En las escrituras aparece el término o el nombre de esta festividad como Yom Teruah o también como Zichron Teruah. En el caso de Yom Teruah se escribe de la siguiente manera, su fonética en hebreo sería así. Tenemos Yom Teruah. Y hemos comentado lo que significa. El significado de esta festividad es Yom significa día y Teruah significa clamor o aclamación de júbilo. Aclamación. La manera en la que se escribe en hebreo es de la siguiente forma. Tenemos la palabra Yom, que es esta, y luego la palabra Teruah. Listo.
por supuesto, sus nikudot. Los nikudot son los puntos vocálicos que llevan las palabras en hebreo. En este caso es una Jolan Malé. Ahí ya estamos formando Yom. Aquí es una Sheva, pero tiene un Dagesh. Eso le da el sonido T. Y luego tenemos una Shuruk. Ahí dice Teru y Kamatz. Terua. Este es el término que aparece en las escrituras. Y este término aparece en las escrituras en Números, el libro de Números 29:1. Aquí vamos a encontrar ese nombre para la festividad Yom Teruah. Sí, déjenme ver qué pasa aquí otra vez, pero bueno. Bueno, vamos a las escrituras. Acompáñame por favor a Números 29, Números 29:1. Y aquí leemos, por supuesto, que dice: en el séptimo mes, en el primero del mes tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, o será día de sonar trompetas. Y también tenemos aquí su escritura en hebreo. Tenemos Uba Jodesh Hashebi'i. Uba Jodesh Hashebi'i significa se traduce como en el séptimo mes, pero la mejor traducción sería en la luna renovada séptima o en la séptima luna renovada. Dice Ve'ehad, conoces esta palabra que es Ehad, que se traduce como uno, pero también representa al primer día, por lo tanto también puede traducirse como en el primero. Entonces dice Ve'ehad la Jodesh, en el primero del mes, Mikra Kodesh, será santa convocación o un ensayo santo. Será para ustedes, Yihiyelahem Kol Melejet Abodá. Ningún trabajo servil o de siervo haréis, lo tasu. Ningún trabajo de siervo haréis en ese día, es Yom Teruah. Y aquí está la frase que estamos buscando, Yom Teruah. Será Yom Teruah, día de aclamación, día de clamor para ustedes. Bien. También esta festividad, Yom Teruah, aparece con otro nombre en Levítico 23, que es el pasaje, el capítulo de las fiestas que están en la Torá, Levítico 23. Vamos al versículo 23. Aquí nos dice: y habló Adonai a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el séptimo mes, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas. Aquí se está traduciendo como una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Un Mikra Kodesh. En hebreo dice lo siguiente. Lo tenemos en el versículo 24. Davar el Benei Israel Leemor, palabra para los hijos de Israel, afirmando, diciendo, bajo Desh Hashebi'i. Una vez más tenemos en la séptima luna renovada o en el séptimo mes, dice Ve'ehad la Jodesh, en el primero del mes, Yihiyelahem, será para ustedes Shabbatón. Aquí tenemos un término interesante, Shabbatón. Shabbatón viene de Shabbat y eso significa que Yom Teruah es un Shabbat. El término Shabbatón implica que es un Shabbat especial, un Shabbat alto, por el motivo de la festividad o por el motivo de la santa convocación en Yom Teruah. Y esto quiere decir que es un día donde no debemos trabajar, donde va a ser dedicado al Eterno. Todas las actividades seculares o nuestras actividades habituales ese día se tienen que detener para dedicarle tiempo a Adonai. Sigue diciendo lo siguiente, Sichron Teruah. Sichron Teruah se traduce como conmemoración de trompetas y esta palabra también es muy interesante, Sichron Teruah. Sichron, además de traducir como conmemoración, significa recuerdo, significa memorial. Esto quiere decir que Yom Teruah es un día de aclamación, un día de clamor para recordar algo, para tener presente algo. Sin embargo, no nos dice claramente qué es lo que tenemos que recordar. De pronto, esta festividad de Yom Teruah no nos da mucha información acerca de lo que se conmemora en comparación con otras fiestas. ¿Qué pasa con otras fiestas? Otras fiestas nos dicen claramente qué se está conmemorando, qué se está recordando o nos habla acerca de
del evento que se está relacionando con la festividad, pero aparentemente Yom Teruah no nos da información. Cuando eso sucede en las escrituras es porque es una celebración que no apunta hacia el pasado, hacia un evento que esté registrado en la Torá, sino que apunta hacia el futuro, y para comprender el significado de la fiesta tenemos que escudriñar los profetas, tenemos que escudriñar el Brit Hadashah. Ahora, el hecho de que aparentemente no se tenga información acerca de Yom Teruah ha causado que surjan especulaciones e interpretaciones no precisas acerca de esta festividad. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es una de esas interpretaciones no precisas, una especulación sobre lo que significa la celebración de Yom Teruah. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de la celebración de Rosh Hashanah. Celebrar Yom Teruah como si se tratara de un año nuevo o la renovación de un año. Rosh Hashanah significa eso, cabeza de año, o se entiende en el idioma actual judío como año nuevo. Ahora, para comprender correctamente el significado mesiánico de Yom Teruah, lo que primero pensé hacer o transmitirles a ustedes es comprender qué no es Yom Teruah, ¿sí? Quitar esa levadura que el día de hoy existe sobre esta festividad de Yom Teruah y dar paso más adelante a poder ya explicar a detalle el significado profético de esta festividad. Lo que quiero decir es que podemos ver el tema de Rosh Hashanah como un Rosh Hashanah verdadero, del que se habla en las escrituras, porque la Biblia hebrea, el Tanaj, sí nos habla de un Rosh Hashanah verdadero, pero también hay aquí en juego un Rosh Hashanah falso, y eso es lo que vamos a estar viendo en este estudio el día de hoy. Bien. Un segundo. Bueno, lo que vamos a ver entonces es esto. ¿Realmente es bíblico? ¿Realmente la Torá nos instruye celebrar Yom Teruah como Rosh Hashanah, como año nuevo? Vamos a descubrirlo. Seguramente si ya has estudiado acerca de la festividad de Yom Teruah, has descubierto que los judíos no le llaman Yom Teruah. El judaísmo rabínico no le llama Yom Teruah a esta festividad, sino que le llama Rosh Hashanah. Rosh Hashanah significa cabeza de año y para ellos el significado es año nuevo. Entonces los judíos celebran Yom Teruah como si se tratara de un año nuevo, y eso llega a presentar cierta confusión para los que estamos empezando en las raíces hebreas, porque nos confunde un poco el hecho de que se va a celebrar un año nuevo cuando estamos en el séptimo mes del calendario bíblico. Entonces vamos a hacer esas aclaraciones. ¿Realmente la Torá enseña esto? Vamos a descubrirlo, y me gustaría que comprendamos el significado de Rosh Hashanah. Para esto vamos aquí a Rosh Hashanah, algo sencillo. Nos vamos a Wikipedia para saber en qué consiste esta celebración. ¿Ok? Bueno, ahí lo tenemos. Rosh Hashanah. Veamos lo que nos dice Wikipedia acerca de Rosh Hashanah. Nos dice que Rosh Hashanah significa en hebreo cabeza del año y es el año nuevo judío. Aquí lo tenemos, el año nuevo judío, que es conmemorado por la mayoría de los judíos donde quiera que se encuentren en el primero y en el segundo día de Tishrei. Los judíos celebran entonces el año nuevo durante dos fechas, el primero de Tishrei o el séptimo mes y el segundo de Tishrei. Además, aquí menciona el nombre Tishrei porque es el nombre, es un nombre de origen babilónico que se le asignó al séptimo mes del calendario hebreo. Quiero hacer la aclaración de que la Torá no le asigna nombre a los meses, los llama con números ordinales, primero, segundo, tercer mes, cuarto mes y así sucesivamente. Si alguno de los si alguno de los meses tiene un nombre, este es el primer mes, que en las escrituras aparece como el mes de Aviv.
el mes de Aviv, pero el resto de los meses no tiene un nombre como tal. El nombre sucedió o empezó a través de una influencia babilónica cuando los judíos se encontraban en la diáspora, más bien cuando se encontraban en el cautiverio de Babilonia, recibieron esta influencia acerca del calendario babilónico y empezaron a llamarle a los meses con nombres babilónicos. Y por eso tenemos aquí el mes de Tishrei. Entonces, Rosh Hashanah para los judíos se celebra, en Yom Teruah se celebra el Año Nuevo Judío. Dice aquí la página, nos hace la aclaración de que según la Torá, el nombre es Yom Teruah, como lo conocemos tú y yo. Bien, vamos a ver si me puede responder aquí la presentación. Bueno, vamos aquí a ver cómo se escribe Yom Teruah para que conozcamos también Rosh Hashanah para que conozcamos acerca de este término, porque es un término que sí viene en las escrituras y eso es lo que vamos a ir aclarando. Tenemos entonces que Rosh Hashanah, su fonética es Rosh Hashanah, ¿de acuerdo? Rosh significa cabeza o significa principio. Hashanah podemos traducirlo como del año. Por lo tanto, el significado para Rosh Hashanah es cabeza o principio del año. Actualmente se entiende como año nuevo, es decir, representa un día con el que comienza el año, pero no es lo mismo en su entendimiento bíblico o en el Tanaj. La manera de escribir Rosh Hashanah sería de la siguiente forma. Para que lo ubiquemos en las escrituras, tenemos la Resh, tenemos Rosh y Hashanah. Por supuesto, los puntos vocálicos. Ok. Listo, ahí tenemos ya el pizarrón. Me acaba de confirmar mi esposa. Gracias, mi amor. Les comentaba entonces que Rosh Hashanah se escribe de esta manera. Rosh Hashanah, en su fonética al español, significa cabeza del año y su escritura en hebreo lo encontramos de esta manera en la Biblia. Vamos a ver dónde aparece en las escrituras el concepto Rosh Hashanah. Comentaba que los puntos vocálicos para Rosh Hashanah, es más, vamos a hacerlo del inicio para que quede registrado aquí en la grabación. La palabra Rosh Hashanah se escribe de la siguiente manera. Su traducción sería Rosh es cabeza o también significa principio. Y Hashanah podemos traducirlo como del año. Por lo tanto, Rosh Hashanah significa cabeza o principio del año. El entendimiento actual para esta festividad o para esta palabra es inicio de año, representa un día, pero no es lo mismo para el entendimiento de las escrituras, como lo vamos a ver más adelante. Comentaba también que la manera de escribir esta palabra, para que la identifiquemos en las escrituras, es Rosh Hashanah. Resh, Aleph, Shin, Kei, Shin, Nun y Hei. Y sus puntos vocálicos, que son unos puntitos que se le agregan al hebreo para darle esa representación de las vocales. Y en este caso es una Jolam, la Dagesh para Shin, Rosh, y tenemos Patach y Kamatz, Kamatz. Ahí está, Rosh Hashanah. Esta palabra es muy interesante, porque hay dos maneras de comprender lo que significa Rosh Hashanah. Comprenderla según la tradición o comprenderla según las escrituras. La tradición judía celebra Yom Teruah como Rosh Hashanah, como año nuevo. Sin embargo, esta celebración no está registrada en la Torá. La Torá no nos instruye que debamos celebrar año nuevo en Yom Teruah o en el séptimo mes. Entonces, ¿por qué se celebra el año nuevo si estamos en el séptimo mes? La realidad es que esta celebración es el producto de la influencia de Babilonia
la influencia que Babilonia ejerció sobre los judíos cuando se encontraban en cautiverio babilónico, ya que en la antigua Babilonia se celebraban 2 años nuevos que tenían que ver con la cebada. Se celebraba cuando se sembraba la cebada, en este caso en el séptimo mes, y se celebraba cuando se cosechaba o se cortaba la cebada, esto es en abril. Y como el calendario de los babilónicos es similar, es lunisolar y empata con el calendario hebreo de la Torá, estas dos celebraciones fueron influidas en el judaísmo durante ese periodo de tiempo. Y un ejemplo lo vemos con el nombre de los meses. Los nombres de los meses también son de origen babilónico y hay un nombre muy particular que es representativo de esta influencia babilónica, que es el cuarto mes. El cuarto mes en el calendario judío es Tamuz, que es el nombre de una deidad pagana, pero así se llama el cuarto mes del calendario judío. Algo que también quiero aclarar es que los judíos tienen dos calendarios, un calendario civil para sus actividades seculares y un calendario religioso, que es el calendario de Gilel II, el calendario que podríamos decir el que se apega a las fiestas, el que se apega a la Torá, claro que con las imprecisiones que hemos comentado, pero ese es el que depende de la Torá. ¿Qué sucede con la celebración de Rosh Hashanah? Rosh Hashanah es una celebración que no está en el calendario religioso, sino está en el calendario civil. En otras palabras, cuando se celebra Rosh Hashanah se está haciendo una mezcla de los dos calendarios o se está llevando una celebración del calendario civil al calendario religioso. En otras palabras, se le da prioridad al calendario civil, que comienza en el séptimo mes, que al calendario de las fiestas, que es el calendario que sí debemos guardar los que creemos en las Escrituras. Como creyentes en el Mesías Yeshua y creyentes en las Escrituras, nosotros no somos llamados a guardar el calendario civil, no somos llamados a guardar una tradición, sino a lo que está instruido por la Torá escrita. Lamentablemente, hay grupos o ministerios de raíces hebreas que guardan Yom Teruah, celebran Yom Teruah como Rosh Hashanah, a pesar de que esto es parte de la tradición judía y no de la Torá. Y digo que es lamentable porque como estudiantes de raíces hebreas estamos llamados a estudiar, a escudriñar y a enseñar la verdad. Y tú y yo sabemos que la verdad se encuentra en la Torá escrita, no se encuentra en la tradición oral, no se encuentra en la tradición de hombres, sino que se encuentra en la Torá escrita. Es en la Torá escrita donde encontramos la correcta voluntad de nuestro Padre Celestial. Y en la Torá escrita no aparece que Yom Teruah sea Rosh Hashanah o inicio de año. Eso fue establecido por parte de la tradición. Vamos a poner un ejemplo de lo que estoy comentando. Este término de Rosh Hashanah se puede entender de dos maneras, desde la perspectiva de la tradición o desde la perspectiva de la Biblia. Si nos basamos en la tradición, todavía se ve el pizarrón, ¿sí? Si nos basamos en la tradición, amados hermanos, voy a colocar aquí tradición. Si este concepto lo entendemos según la tradición, para la tradición representa un día, ¿sí? Es un día que en este caso sería el primer día del séptimo mes. Rosh Hashanah para la tradición representa un día y esto representa o es el día que cae en el séptimo mes. Pero en las escrituras se entiende este concepto de una manera diferente. Vamos a colocar aquí escrituras. En la escritura se entiende no como un día. Rosh Hashanah, este término de Rosh Hashanah no significa un día, sino que representa un mes completo. Se refiere a un mes completo. ¿A qué mes se refiere? Se refiere al mes que es el primer mes del calendario hebreo. Vamos a ponerlo así como el primer mes. Déjenme explicar esto de nueva cuenta, ¿de acuerdo? Rosh Hashanah, el término Rosh Hashanah, que significa cabeza del año, para la tradición representa un día, y ese día es el primero que cae en el séptimo mes. Pero para las escrituras no es así. Para las escrituras, el término Rosh Hashanah que aparece en las escrituras es para referirse a un mes completo, y vamos a ir explicando que se trata del que encabeza los meses, que es el primer mes, el mes de Aviv, el mes que transcurre en primavera. ¿Cómo podemos comprobar esto, hermanos? Lo podemos comprobar, por supuesto, en dos escrituras. Ezequiel
Déjenme escribirlo más claro. Ezequiel 41, esa es la primera escritura, y también nos vamos a apoyar en Éxodo 12:1. Ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Ezequiel 41 y en Éxodo 12:1. Entonces, vamos a comprobar que Rosh Hashanah en las escrituras no se habla de un día, se habla de un mes completo. Vamos a demostrarlo bíblicamente y acompáñame por favor a Ezequiel. Vamos a Ezequiel 41. Ezequiel 41. ¿Ok? Vamos a leerlo en español. Dice, en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después de que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Adonai y me llevó allá. Aquí este capítulo nos habla de una visión muy interesante que tuvo Ezequiel acerca del templo, el que es llamado Templo de Ezequiel, pero nos vamos a ubicar acerca de en qué momento del año Ezequiel tuvo esta visión. Lo dice en sus primeras palabras. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento del año Ezequiel tuvo esta visión? Nos dice que fue en el año 25 del cautiverio al principio del año, ¿de acuerdo? Al principio del año te hace pensar en un día o te hace pensar en un mes. No lo sabemos, todo depende del contexto. A continuación dice a los 10 días del mes, ¿de acuerdo? Entonces, esta frase que me gustaría que pongas mucha atención, al principio del año, ¿se refiere a un mes o se refiere a un día? Por el contexto podemos confirmar que se refiere a un mes completo. Cuando dice al principio del año se refiere al primer mes y después es específico, a los 10 días de ese mes. Ahora, por supuesto que en español no se comprende mucho acerca de que se refiere a un mes, pero aquí debería traducirse como en la cabeza del año o en el principio del año, como es traducido. Si aquí leemos en la cabeza del año a los 10 días del mes, ya podemos ir formando la idea de que el principio del año, esa frase en particular se refiere a un mes, hablando del primer mes del calendario. Vamos a revisarlo ahora en hebreo. Aquí en hebreo tenemos esta frase, la estoy señalando. Está un poco pequeño, pero espero que se alcance a ver. Nos dice en hebreo, Be'esirim behamesh shana legalutenu, que se traduce como en el año 25 de nuestro cautiverio. Sigue diciendo, aquí esta es la frase importante que quiero resaltar de este versículo. Dice Berosh Hashanah. Y aquí tenemos la frase Rosh Hashanah en las escrituras. Es la misma frase que aparece o que hemos estado describiendo, que es esta justamente, ¿de acuerdo? La frase Rosh Hashanah entonces sí aparece en las escrituras, aparece en Ezequiel 41, vamos a regresar, en Rosh Hashanah, o en este caso dice en la cabeza del año o en el principio del año, y después especifica Beasur Lajodesh. Beasur Lajodesh significa en el 10º día del mes o en el 10º del mes. Entonces quiero que analices este concepto. Berosh Hashanah realmente se refiere a Yom Teruah. Yom Teruah es el primer día del mes séptimo. No tendría lógica lo que está expresando aquí. Si fuera realmente Yom Teruah, entonces diría en Yom Teruah, en Rosh Hashanah o en el primer mes del séptimo mes, y luego te está diciendo en el 10º. No tiene lógica, ¿de acuerdo? Entonces, es una información complementaria. Nos dice Berosh Hashanah, refiriéndose que en la cabeza del año, en este caso, en el primer mes, y después especifica en el 10º día de ese mes. Por lo tanto, el término Rosh Hashanah no significa Yom Teruah. El término Rosh Hashanah no significa un día. El término Rosh Hashanah no se refiere al primer día del séptimo mes, porque no lo establece así las escrituras. Lamentablemente es la única vez en la que aparece esta palabra junta como tal, esta afirmación Rosh Hashanah en las escrituras. Pero hay otro lugar donde puede aparecer no de manera en conjunto como una frase, pero sí de manera contextual. Esto, por ejemplo, si yo busco Rosh Hashanah aquí en la Biblia, en hebreo, me va a arrojar un solo versículo más
más y este versículo es en Éxodo 12:2. Y Éxodo 12:2 es un versículo muy interesante y muy importante para saber cuándo se da inicio al calendario hebreo o cuándo se da inicio al primer día del año, incluso el primer mes del año. Nos va a decir cuál es el primer mes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a leer de nuevo lo que dice aquí. En el año 25 de nuestro cautiverio, en Rosh Hashanah, en el principio, en la cabeza del año, pero a los 10 días del mes, ¿sí?, sucede lo que es la visión del templo que el Eterno le dio a Ezequiel. ¿De acuerdo? Entonces, en contexto, Rosh Hashanah se refiere a un mes, no a un día en particular. No te he dicho si se refiere al primero o al séptimo, pero por lo menos por el momento hemos confirmado que no se refiere a un día, sino se refiere a un lapso mayor que abarca un mes, cuando dice a la cabeza del mes y después especifica a los 10 días del mes. Bueno, acompáñame ahora, vamos a Éxodo 12:1. Éxodo 12:1. Lo que estamos confirmando aquí, amados hermanos, es el verdadero Rosh Hashanah. ¿Cuál es el verdadero Rosh Hashanah en las Escrituras? Ya que la Biblia nunca habla acerca de que Yom Teruah, nunca le dice a Yom Teruah Rosh Hashanah. En las Escrituras nunca vas a encontrar eso. Tampoco vas a encontrar que las Escrituras establezcan a Yom Teruah como el inicio de los años. No tiene sentido el estar iniciando un nuevo año cuando estamos en el séptimo mes. Veamos lo que la Torá dice sobre cuándo es verdaderamente Rosh Hashanah o cabeza de año. El Creador estableció en su palabra el inicio de los meses para que fuera una referencia para nosotros y seguir los tiempos establecidos por parte de Adonai. El versículo más importante que nos va a ayudar para determinar cuándo inician los meses y por ende cuándo inician los años lo tenemos en Éxodo 12:1 y 2. Aquí lo tenemos, Éxodo 12:1 y 2. Habló Adonai a Moisés y Aarón diciendo, habló Adonai a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Bueno, como vemos en español es muy claro acerca de cuándo estaría iniciando el calendario que debemos seguir para las festividades, en este caso, el primero de los meses del año. Este versículo se escribe en un contexto donde el Creador va a instruir acerca de Pesaj, va a instruir acerca de panes sin levadura. En otras palabras, es cuando se marca el inicio de la libertad de los hebreos. ¿Cuándo es que el Eterno está estableciendo el inicio de los meses? En el mismo mes cuando los hebreos fueron libertados de Egipto, salieron de Egipto. En ese mes es donde el Creador está estableciendo el inicio de los meses. Vamos a leer de nuevo el versículo. Dice: este mes, el mes en el que se le da salida de los hebreos en Egipto, este mes os será principio de los meses. La palabra para principio es la palabra Rosh, la palabra que hemos ya explicado que significa cabeza o que significa principio. Entonces nos dice, este mes será cabeza de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Considerando el año del calendario bíblico de las fiestas, este será el primero. Y en hebreo nos da mayor información al respecto y nos va a confirmar contundentemente que es a partir de este primer mes que se está renovando el año y no en el séptimo mes como lo maneja la tradición. Vamos al hebreo, por favor. Dice aquí Éxodo 12:1, Shemot 12:1. Vayomer Yahweh el Moshe ve el Aarón, y le dijo Adonai a Moisés y Aarón: Be'eretz Mitzraim, en la tierra de Egipto, diciendo o confirmando lo siguiente. El versículo 2 dice: Ajodesh ase lachem. ¿Sí? Ajodesh lase lachem se traduce como: este mes será para ustedes Rosh Hodashim. Rosh Hodashim, que significa cabeza de los meses o cabeza de las lunas renovadas. Cabeza de los meses. La siguiente frase dice Rishon Hulahem. Rishon Hulahem se traduce como: para ustedes será el primero o para ustedes será el comienzo. Y aquí tenemos una frase también muy importante que no se traduce correctamente al español, que en este caso es Lehatshe Hashanah. Lehatshe Hashanah significa para renovación del año.
para renovación del año, o también, si lo leemos con el hebreo moderno, significa año nuevo. Voy a confirmarlo, por supuesto. Por ejemplo, voy a copiar aquí, voy a copiar esta frase, Lehatshe Hashanah. Me voy a ir a un traductor en internet, el que todos conocemos, el que está en nuestra disposición, y voy a copiar aquí en hebreo, Lehatshe Hashanah. ¿Qué dice ahí? La traducción en el hebreo moderno se entendería como para año nuevo. Este es el verdadero Rosh Hashanah, este es el verdadero inicio de los meses, este es el verdadero inicio de los años según la Torá. Y no es el séptimo mes, mucho menos es Yom Teruah. Estamos hablando del primer mes del calendario hebreo que transcurre en primavera o que da inicio en primavera, que es el mes de Aviv. Y naturalmente se refiere al primer mes del año. Voy aquí a explicar 3 frases de este versículo que retomamos aquí. Las 3 frases que debemos poner mucha atención, amados hermanos, es la frase 12.1, está en el versículo 2. Lo tenemos aquí. Rishon Hulechem, no, antes. Rosh Hodashim, sí, lo voy a escribir aquí en el pizarrón para que lo tengamos presente. Rosh Hodashim, esa es la primera frase que nos indica, Rosh Hodashim es la primera frase que nos indica cuál es el primer mes del año. Luego la frase Rosh, voy a abrir y cerrar. Luego tenemos la frase, aquí está, Rosh Hulachem, Rishon Hulachem es la segunda frase. La primera frase es Rosh Hodashim. La segunda frase es Rishon Hulachem y la tercera frase es Lehatshe Hashanah. Estas 3 frases, entonces aquí las hemos colocado en nuestro pizarrón. La primera frase hemos confirmado, amados hermanos, Rosh Hodashim significa cabeza de meses, de los meses. Luego tenemos Rishon Hulachem, para ustedes, es decir, para ustedes que estoy confirmando el pacto, para Israel, ustedes que van a seguir el pacto de la Torá, va a ser el comienzo. Entonces sería, para ustedes es comienzo o principio. Se puede traducir la siguiente frase como para ustedes será el principio del año, o también Lehatshe Hashanah significa para renovación del año. Entonces tenemos 3 confirmaciones en un solo versículo que apuntan hacia un mes, el mismo mes en el que los hebreos salieron de Egipto, donde Adonai está estableciendo el inicio de los meses, cabeza de los meses, está estableciendo el comienzo para nuestro conteo de las fiestas y está estableciendo que este será también el inicio para la renovación del año, explicado desde el hebreo. Entonces, el correcto entendimiento acerca del año nuevo, según la Torá, no es en el séptimo mes, no es en Yom Teruah, no es lo que dice la tradición, sino es lo que establece la Torá, el mes primero, que es el mes de Aviv. En Éxodo 12 está confirmándose que es en el primer mes del calendario hebreo que se va a considerar el primero y el comienzo, y que además es para renovación del año. Entonces, la Torá establece que el primer mes y el verdadero inicio de los años es en primavera. Es cuando se celebran las fiestas de Pesaj, es cuando se celebra la fiesta de Hamatzot o panes sin levadura, básicamente que comenzaron cuando los hebreos salieron de Egipto. ¿De acuerdo? Muy bien. Quiero comentar hasta este punto, amados hermanos, que es importante que aclaremos lo siguiente. Yo sé que pues muchos de nosotros aprendimos acerca de las fiestas mediante la tradición del judaísmo, pero también como creyentes en el Mesías Yeshua somos llamados a conocer la verdad de la Torá, a restaurar la verdad y recordar que nuestro pacto, como creyentes en el Mesías Yeshua, nuestro pacto con Adonai es conforme a la Torá escrita. Nuestro pacto con Adonai es conforme a las palabras que Moisés escribió por instrucción y por inspiración
de Adonai. El mismo creador del universo lo establece así en su Torá, lo establece así en su palabra en Éxodo 34, 27. Leamos lo que nos dice Adonai. Y Adonai dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Debemos prestar mucha atención acerca de lo importante que es esta frase de Adonai. Dice: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Nosotros, que hemos recuperado nuestra identidad gracias al Mesías Yeshua, que nos consideramos parte de Israel y que hemos entrado en pacto con Adonai, entonces nuestro pacto es conforme a la tradición oral, es conforme a la denominación romana, evangélica, es conforme a la tradición de hombres o es conforme a la Torá de Adonai, a la Torá escrita. ¿Sí? Muy bien, me acaba de confirmar mi esposita que nos falta aquí el versículo. Éxodo 34, 27, entonces nos está diciendo que Adonai está estableciendo un pacto con nosotros a través de las palabras que fueron escritas por Moisés. Lo voy a leer de nuevo. Y Adonai dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Sabemos entonces que las instrucciones de Adonai fueron plasmadas por escrito, y son estas instrucciones por escrito con las que Adonai establece el pacto con nosotros. Eso también lo dice en Deuteronomio 29, Deuteronomio 29, 1. Acompáñame por favor a este versículo. Deuteronomio 29:1. Dice: estas son las palabras del pacto que Adonai mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Aquí hay como dos momentos diferentes. Uno en Horeb. Horeb es el monte Sinaí donde el Eterno escribió, dice la palabra que él mismo escribió las 10 palabras que conocemos como los 10 mandamientos en tablas. Estas tablas fueron colocadas en el interior del arca del pacto, en el tabernáculo, en el lugar más santo, en el lugar santísimo, pero también en el monte Sinaí el Creador le dio instrucciones a Moisés. Déjenme ver si dibujé este esquema. Sí, lo tengo aquí. Por ejemplo, lo voy a reproducir. Tenemos aquí que el monte Horeb se escribió esto: las 10 palabras en tablas de piedra que se fueron colocados en el arca, según Éxodo 31, 18, fueron escritas con el mismo dedo de Adonai, pero además hubo otras instrucciones que fueron otorgadas a Moisés, y la instrucción es que Moisés tenía que escribirlas. Entre esas instrucciones están, por ejemplo, los 10 mandamientos, leyes sobre los esclavos, actos de violencia, amos y siervos, sobre restitución. Tenemos también leyes humanitarias, leyes sobre ofrendas y sacerdocio, instrucciones sobre el tabernáculo, Shabbat como señal entre el pacto del Eterno y su pueblo, leyes contra la idolatría y por supuesto las fiestas anuales. Estos son instrucciones que Adonai dio a Moisés en el monte Horeb, o en el monte Sinaí, mejor dicho. Pero también hubo otro momento que fue en territorio de Moab. Antes de entrar a Jericó, justo antes de entrar a Jericó, está este territorio llamado Moab, y aquí Adonai permitió que Moisés añadiera otros mandamientos. Estos mandamientos añadidos son lo que Yeshua llama en el Nuevo Testamento añadidos por la dura cerviz del pueblo. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí: dura cerviz del pueblo. ¿Por qué es esto? Por ejemplo, hay un mandamiento en la Torá que es acerca del divorcio, pero el Eterno no le complace el divorcio. Como dice Yeshua, el Creador estableció el matrimonio, una vez que el hombre se separa de su padre y su madre, se une a su mujer y se vuelven una sola carne. En el plan original no está el divorcio, pero por la dura cerviz, por el pecado del pueblo ya en territorio de Moab, se tuvieron que regular estos pecados a través de nuevos mandamientos. Y esos mandamientos fueron establecidos en Moab. Y aquí, por ejemplo, fue donde se establecieron los jueces. Se establecieron jueces para regular todas las situaciones que pasaban en la nación de Israel o que pasarían en la nación de Israel, que precisamente no estaban en la Torá, pero con el Ruach HaKodesh tenían que tener esa inspiración de establecer juicio basándose en la Torá. Y como eso, pues hay leyes sobre casamiento,
testigo y rescate, por ejemplo, en el caso de rescate y ciudades de refugio. Las ciudades de refugio, por ejemplo, son para que ahí una persona que cometía asesinato imprudencial pudiera refugiarse y que no hubiera actos de venganza. ¿Eso crees que está en el plan del creador original? No, pero fue necesario añadir por la dura cerviz del pueblo. Y así sucesivamente tenemos otras leyes sobre ofrendas en Shabbat, en las fiestas. Aquí está lo de las leyes de divorcio, por ejemplo, el castigo para hijos rebeldes, instrucciones cuando se establezca un rey humano, por así decirlo. No está dentro del plan original de Adonai establecer un rey hombre, pero por la dura cerviz del pueblo, por su pecado, se tenía que regular y el Eterno tenía que dejarlo por escrito. Bueno, para no hacer esto largo, esto es la Torah, amados hermanos, el pacto que según Deuteronomio 29:1, voy a regresarme aquí, el pacto que Adonai estableció con Moisés en Moab y en Horeb, que está por escrito, todo fue ordenado que fuera establecido por escrito. Ese es el pacto que Adonai establece con nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando aquí de una Torah que es Torah escrita. Y quiero hacer énfasis en esto, hermanos, porque existe el término Torah oral. Torah oral es decir tradición oral, porque Torah solo está la Torah del Eterno, que está plasmada por escrito. La Torah oral, bueno, está ajeno a todo esto, ¿sí? La tradición oral, mandamientos de hombres, interpretación humana, sin la dirección del Ruach HaKodesh, y textos como Talmud, por ejemplo, o la Mishnah. Bueno, puedo continuar en la lista. Amados hermanos, eso no está en el pacto original. Eso no está en lo que está establecido aquí en Éxodo 30, lo que estábamos leyendo, Éxodo 34:27. Éxodo 34:27, que nos dice: Adonai dijo a Moisés, escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras escritas he hecho pacto contigo y con Israel. Bueno, no quiero hacer largo el tema, sí, pero lo que estamos leyendo aquí es que el Eterno estableció un pacto con su pueblo. Nosotros no éramos parte del pueblo, pero gracias al sacrificio del Mesías Yeshua somos hechos cercanos, tenemos acceso a los pactos, tenemos la esperanza de vida eterna y ahora nuestra identidad es como pueblo del Eterno, este real sacerdocio llamado Israel. Y claramente dice que el pacto es conforme a las palabras que Adonai instruyó fueran escritas por parte de Moisés, y esa es la Torah oral, no es la tradición oral. Perdón, esa es la Torah escrita, eso es lo que el Creador estableció que Moisés plasmara por escrito, ese es el testimonio que ha llegado hasta nosotros los creyentes en las Escrituras. No está hablando de una Torah oral, no está hablando de una tradición oral, no está hablando de la tradición judía y mucho menos de mandamientos de hombres. Nuestro pacto con Adonai es por medio de la Torah escrita y, amados hermanos, la Torah escrita no dice que Yom Teruah sea Rosh Hashanah, no dice que Yom Teruah sea un nuevo año en el séptimo mes, sino que la renovación del año que establece la Torah es en el primer mes del calendario hebreo, que es el calendario, que es el mes de Aviv, el calendario, en el calendario hebreo es el mes de Aviv, o mejor dicho, primer mes del año que transcurre, que se celebra en primavera. Bueno. Algo también importante para los que estamos estudiando raíces hebreas, que siempre en nuestro estudio debemos tomar en cuenta, es que no debemos añadir ni quitar de la palabra. Eso es muy importante. El Creador ha instruido en su Torah que no debemos añadir, no debemos quitar de su palabra, y esa es una instrucción para cualquier persona, pero también para cualquier autoridad religiosa, para cualquier autoridad e institución humana. Esto lo encontramos en Deuteronomio 4:2. Acompáñame, por favor, a Deuteronomio 4:2. Y dice lo siguiente: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Adonai vuestro Elohim, que yo os ordeno. ¿De acuerdo? No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Adonai, que
que yo os ordeno. Y algo importante que me faltó explicarles, amados hermanos, en el versículo anterior, Deuteronomio 29.1, acompáñame de nuevo, Deuteronomio 29.1 dice lo siguiente: estas son palabras del pacto que Adonai mandó a Moisés que se celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que se concertó en Horeb. Muchos dicen, eso fue un pacto con Israel del desierto, pero no con Israel actual, no con nosotros. Pero eso no es lo que dice aquí. Si leemos más adelante, a partir del versículo 9, que está hablando del mismo pacto, dice lo siguiente, y esto es una instrucción de Torá para nosotros. Dice lo siguiente: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hagas. ¿Quieres que te vaya bien en todos tus asuntos? Entonces Adonai nos pide que guardemos su pacto y lo pongamos por obra. Sigue diciendo versículo 10, vosotros todos estáis hoy en presencia de Adonai vuestro Elohim, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales y todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca el agua. Bueno, prácticamente todos, ¿de acuerdo? Prácticamente todos los involucrados dentro de lo que se llama la nación y el pueblo de Israel. Pero también dice lo siguiente: para que entres en pacto de Adonai tu Elohim y en su juramento que Adonai tu Elohim concierta contigo hoy. 13. Para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Elohim. ¿Quieres que Adonai tome el control de tu vida? Dice que está confirmando este pacto contigo, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí pongan mucha atención, versículo 14. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento. Se refiere a todos los que estaban presentes en ese momento en territorio de Moab antes de entrar a Jericó o a la tierra prometida. Dice que no solamente con ellos hizo ese pacto, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Adonai, nuestro Elohim, pero también con los que no están aquí hoy con nosotros. Es decir, que esto sería transmitido también a través de las generaciones y sería un pacto perpetuo para la casa de Israel, para la casa de Judá a lo largo de las generaciones. Tú y yo no estuvimos presentes en ese momento, pero el testimonio de Adonai, su Torá, ha llegado hasta nosotros para establecer este pacto contigo y establecer este pacto conmigo, por supuesto, como hijos del Eterno y pueblo de Israel. Comentábamos entonces que este pacto, tal como lo leíamos, es un pacto que el Eterno estableció con, por supuesto, con las personas que se encontraban en ese lugar, israelitas, extranjeros que se estaban integrando al pueblo de Adonai, que estaba confirmando el pacto con ellos, pero también es un pacto que trasciende generaciones. Por eso dice que el pacto es con los que están presentes delante de Adonai en ese momento en Moab, pero también con los que no estamos presentes. Por lo tanto, también es algo que nos involucra. No debemos añadir, no debemos quitar a la palabra del Eterno. También lo podemos leer en Deuteronomio 12:32. Acompáñame por favor a Deuteronomio 12:32 y nos dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Y como yo les comentaba, es una instrucción que Adonai nos está dejando a cada uno de nosotros, pero también esto va para cualquier autoridad e institución humana. No debemos añadir, no debemos quitar a los mandamientos, a la palabra de Adonai. Y bueno, así que como creyentes en el Mesías Yeshua, amados hermanos, estamos llamados a ser restauradores de la verdad, a hacer las cosas como Adonai quiere que nosotros lo hagamos, no como ha sido añadido por parte de la tradición. Yeshua vino a enseñarnos a diferenciar entre lo que es mandamiento del Eterno y mandamientos de hombres, a diferenciar entre lo que es voluntad de Adonai y lo que es la tradición de hombres. Entonces, ¿por qué el día de hoy Yom Teruah es celebrado como Rosh Hashanah
en el séptimo mes como año nuevo para los judíos o para el judaísmo rabínico. La enseñanza del séptimo mes como la cabeza del año no está en la Torá, ya lo hemos confirmado, sino que es añadido por la tradición. Esto tiene su origen en mandamientos de hombres que contradicen lo que la Torá establece. Ahora vamos a ver lo que dice la tradición. Si en la Torá no establece que Rosh Hashanah es en el séptimo mes, entonces ¿dónde encontramos esta instrucción? ¿Dónde es que encontramos la instrucción de que se debe celebrar Rosh Hashanah en el séptimo mes? Bueno, vamos a hablar entonces acerca del falso Rosh Hashanah. Celebrar Rosh Hashanah en el séptimo mes es una tradición judía que no está en la Torá, pero aparece en el judaísmo rabínico, específicamente en un documento llamado Mishnah. La Mishnah es un documento del judaísmo que comprende las diferentes tradiciones, los diferentes mandamientos que por interpretación se hizo dentro del sistema religioso del judaísmo desde antes de Yeshua, pero se compiló a través de un libro, de un sefer, a través de la escritura en el siglo III. De hecho, me gustaría compartir el significado de la Mishnah en Wikipedia, para que tengamos una definición sencilla de este concepto y de este documento del judaísmo rabínico. Dice, la Mishnah, que significa estudio por repetición, eso es lo que significa la palabra Mishnah en hebreo, dice que viene del verbo shana, que significa estudiar o repasar. Bueno, nos dice que esta es la primera gran colección escrita de las tradiciones orales judías que se conoce como Torá oral. Les recuerdo que la Torá oral es lo que conocemos como la tradición oral, aquellos mandamientos, aquellas tradiciones que fueron transmitidas en el primer siglo que no están en la Torá por escrito. Dice que es la primera obra importante de la literatura rabínica. La Mishnah fue redactada por Yudá Hanasí, probablemente en Beit Shearim, esta es la localidad, a principios del siglo III. ¿De acuerdo? Entonces, quiero explicar lo siguiente. Vamos aquí al pizarrón. La Mishnah entonces nos dice que es un documento del judaísmo rabínico que fue escrito a partir del siglo III por un judío llamado Yehudá Hanasí, que lo que hizo fue básicamente concentrar y compilar todas las tradiciones, todos los mandamientos de hombres que se crearon en el judaísmo antes de la venida del Mesías Yeshua, pero después de que los judíos regresaron de Babilonia. La Mishnah, entonces, es el conjunto de reglamentos, es el conjunto de reglas, tradiciones y mandamientos de hombres que no son parte de la Torá, sino que surgen de su interpretación. Además, esta tradición oral fue transmitida por parte de los fariseos y los saduceos en el primer siglo, en el tiempo de Yeshua. De hecho, por eso Yeshua entró constantemente en conflicto con ellos, porque lo que estaba enseñando el liderazgo judío de la época era algo diferente en algunos aspectos en relación a la Torá de Adonai. Lo que son los fariseos y los saduceos con esta tradición oral, entonces crearon un sistema religioso dentro del judaísmo del primer siglo que se estaba separando o alejando de la correcta voluntad de Adonai, que es la Torá. Y por eso existían estos debates, por eso Yeshua denunció y señaló muchas de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos del primer siglo. Lo principal que denunciaba Yeshua es que los fariseos y saduceos le estaban dando mayor prioridad a la tradición de hombres, a la tradición oral, que a los mandamientos de Adonai que están plasmados por escrito. Esta tradición oral en el primer siglo se le conoció como tradición de los ancianos. Así lo vamos a encontrar en el registro de los evangelios. Y vamos a ver algunos ejemplos de esto que estamos comentando. Tenemos aquí el primer ejemplo en Marcos 7. Acompáñame, por favor, al libro de Marcos, al evangelio de Marcos, capítulo 7, y vamos a leer el versículo 9, donde dice Yeshua a los fariseos,
bien invalidáis el mandamiento de Elohim. El mandamiento de Elohim viene en la escritura, viene en la Torah escrita, para guardar vuestra tradición. Lo que les está diciendo es que están invalidando los mandamientos del Eterno por preferir o por guardar su tradición transmitida de manera oral. Esto mismo lo vemos en Mateo 15:6, que es la misma anécdota, el mismo evento, pero con otras palabras, donde dice el Mesías Yeshua. Mateo 15:6, así habéis invalidado el mandamiento de Elohim por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, enseñando como doctrinas, como verdad, mandamientos que son mandamientos de hombres. Entonces aquí Yeshua se refería a la tradición oral que era transmitida por el liderazgo religioso de su época, que en este caso son los judíos. Quiero hacer también una explicación aquí a través de el pizarrón para que se pueda comprender lo que estaba sucediendo en el primer siglo. Bien, tenemos entonces la Torá. Lo voy a escribir de este lado, la Torá. Y sabemos por las escrituras que la Torá es eterna, porque dice Salmo 119, 142, tu justicia es justicia eterna y tu Torá la verdad. Entonces tenemos por un lado la Torá y por otro lado tenemos la tradición oral. Y ahí tenemos su línea también. La Torá, cuando hablamos de la Torá o las escrituras, estamos hablando de los mandamientos, estamos hablando de las instrucciones, de la voluntad de alguien muy importante, Adonai, nuestro Padre Celestial. Pero cuando hablamos de la tradición, estamos hablando de mandamientos, interpretación, de hombres. El día de hoy sabemos que Yeshua enseñó Torah. Yeshua enseñó la correcta interpretación de la Torá porque Yeshua es el autor de la Torá. Yeshua es la Torá hecha carne. Y Yeshua siempre llamó a la tradición de los ancianos o la tradición de los fariseos y saduceos mandamientos de hombres. Incluso le llamó también levadura de fariseos, refiriéndose a su doctrina. De fariseos y saduceos. Eso lo vemos, por ejemplo, en Mateo 16:6. Mateo 16, versículo 6. Dice lo siguiente: Yeshua les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos no comprendían que se estaba refiriendo a la tradición oral, a esta interpretación de mandamientos de hombres, y Yeshua tuvo que aclararles a partir del versículo 11, donde dice: ¿cómo es que no entendéis que no fue del pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? En el versículo 12 dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino que se guardasen de la doctrina de los fariseos y los saduceos, porque está conformada de mandamientos e interpretación de hombres. Bueno, ¿qué sucede con el paso del tiempo, amados hermanos? Que esta tradición con el paso del tiempo dice que en el siglo III se plasma por escrito. Y ese documento que se plasma por escrito se convierte en la Mishnah. ¿Sí? Es la Mishnah. ¿De acuerdo? La Mishnah es justamente ese concentrado de mandamientos, interpretaciones de la tradición oral farisea que llegó hasta el siglo III y fue plasmada por escrito. Hemos dicho que esto es a partir del siglo III. Y de hecho, a partir de la Mishnah surgen otros documentos importantes del judaísmo como la Gemara. Ya hablaremos en su momento de ello. Lo único que te puedo decir es que la Mishnah más la Gemara forman lo que conocemos como el Talmud.
Y el día de hoy el judaísmo rabínico está formado, se conforma basándose en este documento, en la Mishnah y en el Talmud. En otras palabras, el judaísmo rabínico actual es la continuidad del fariseísmo de la época del Mesías Yeshua. ¿Qué pasa con la Torá? La Torá sigue enseñándose a través de Yeshua, por supuesto, y tenemos el testimonio de los 4 evangelios. El primer evangelio que fue escrito fue el evangelio de Marcos. Este evangelio fue escrito en el año 68. Luego tenemos, ahí está, en el año 68. Luego tenemos el evangelio de Mateo, escrito en el año 70. Luego tenemos el evangelio de Lucas. Este evangelio de Lucas se escribió en el año 80 y finalmente tenemos el evangelio de Juan. A pesar de lo que mucho se dice en el sistema religioso, en el año 90, a pesar de lo que se dice en el sistema religioso, los evangelios confirman la Torá. Yeshua siempre enseñó acerca de la correcta interpretación de la Torá. Y no solo eso. Cuando vamos a las epístolas, las epístolas fueron escritas a partir del año 50 hasta el año 95. Estamos hablando de las epístolas de los apóstoles y también estoy hablando de Apocalipsis. Todos estos escritos mesiánicos, todos estos escritos que el día de hoy se le conoce como Nuevo Testamento, que se le conoce como Brit Hadashah, se escribieron prácticamente 2 siglos antes de que se plasmara por escrito la Mishnah. Por lo tanto, por antigüedad tenemos un mejor testimonio por parte de los evangelios que por parte de la Mishnah del sistema rabínico, el sistema judío rabínico. Y además, en las epístolas de los apóstoles también está confirmada la correcta interpretación de la Torá. ¿Por qué estoy comentando todo esto, amados hermanos, acerca de la diferencia sobre la Torá y sobre la Mishnah? Bueno, porque Rosh Hashanah, la celebración de Rosh Hashanah en el 7º mes, Rosh Hashanah en el 7º mes, amados hermanos, no viene de la Torá escrita. Esta viene en la Mishnah, en la tradición oral. De ahí proviene la celebración de Año Nuevo por parte de la tradición judía del 7º mes como Año Nuevo. Y eso lo podemos consultar, ¿de acuerdo? Lo vamos a consultar también aquí en la Mishnah. Entonces, los judíos rabínicos dicen que Rosh Hashanah o Año Nuevo es el 7º mes o en Yom Teruah, basándose en lo que está por escrito en la Mishnah, pero no en la Torá. Esta tradición oral la podemos consultar, por supuesto. Es un documento que está disponible para nosotros en una página que se llama Sefaria. En Sefaria podemos consultar incluso todos los textos de la tradición rabínica. Aquí está, la página es Sefaria. Vamos allá. Tenemos la página Sefaria. Y como verás, tenemos el Tanaj, tenemos la Mishnah, tenemos el Talmud, Midrash, la Halajá, tenemos Kabbalah, y lo que nos interesa es consultar donde aparece que la celebración de Rosh Hashanah es en el 7º mes. Vamos a la Mishnah. En la Mishnah nos dice aquí este apartado, primera obra importante de la literatura rabínica, compilada alrededor del año 200 después del Mesías, cuando en realidad fue a principios del siglo III, y documenta la multiplicidad de opiniones legales en la tradición oral. Aquí los mismos judíos están confirmando que este documento nos habla de la Torá oral, de la tradición oral. Vamos a la Mishnah. Y en la Mishnah no aparece como tal el tratado de Yom Teruah. Aquí aparece con el nombre de Rosh Hashanah. Esto quiere decir que en el siglo III, cuando fue escrita la Mishnah, ya se encontraba esta tradición de guardar el año nuevo en el 7º mes. Vamos entonces a Mishnah Rosh Hashanah. La traducción que voy a consultar es la traducción Sefaria, que lo tengo aquí, traducción de la comunidad Sefaria, que para mí, por lo menos lo que he leído, es la mejor traducción de la Mishnah. Y aquí tenemos entonces este primer párrafo. Estamos en el capítulo 1, párrafo 1. Aparece la traducción aquí por el navegador en español, pero vamos a hacer un esfuerzo por leerlo directamente del hebreo. Aquí nos dice entonces directamente del hebreo lo siguiente, y quiero que pongamos mucha atención a lo siguiente.
cuándo es Rosh Hashanah según la tradición. Bueno, nos dice entonces esta frase que estoy señalando dice, Arba Rashi Shanim Hem, 4 años nuevos son. Así es como dice, de hecho así está traducido, los 4 años nuevos son. Y luego tenemos aquí, voy a quitar la traducción al español porque no me deja ver el texto hebreo completo. Ahí está. Tenemos entonces Be'ehad Benisan Rosh Hashanah. Repito, Be'ehad Benisan Rosh Hashanah. Quiere decir que en el primer día de Nisan se considera año nuevo y dice la motivación o la función de este año nuevo. Dice aquí, La Melahim Ulargalim. La Melahim Belargalim sería, y esto sí se traduce como para reyes y para las fiestas. En otras palabras, lo que nos está diciendo en hebreo es que el primer día de la semana es el primer día del mes de Nisan, perdón. Nisan es el nombre babilónico del primer mes, que es Aviv. Dice que ese primer día es para reyes y es para las fiestas. Amados hermanos, aquí nos está confirmando que este es el correcto entendimiento según la Torá de cuándo deben iniciar los años según el calendario hebreo. Este es el año nuevo según la Torá, según lo que leímos en Éxodo 12, el año nuevo legítimo. Sin embargo, la tradición va a agregar otras 3 fechas que son consideradas también años nuevos. Tenemos, por ejemplo, que dice aquí, Be'ehad Be'elul, Rosh Hashanah. Esto significa en el primer día del mes de Elul, también es inicio del año. Y nos dice que es inicio del año para Lemaesar Behemá. Lemaesar Behemá significa para el diezmo del ganado o para el diezmo de los animales. Luego tenemos otro año nuevo y eso lo tenemos aquí. Behad Betishre. Behad Betishre. Aquí está el 7º mes. Tishre es el nombre babilónico para el 7º mes según la tradición judía y dice que es también en este mes Be'ehad Betishre Rosh Hashanah. Y aquí pasa algo interesante porque nos dice que es año nuevo para Leshanim, para los años. Es que se me mueve. Luego dice aquí Belashemitim, que son años Shemitah o años sabáticos. Y también para Belayovelot. Bela es Belayovelot, que es para Yovel o años de jubileo. Sin embargo, esto es tradición oral, esto no es Torá. En la Torá no hay ninguna instrucción que nos diga que en estos años, que para el conteo de los años es en el 7º mes el año nuevo y mucho menos para el año Shemitah y el año Yovel. Aquí en Levítico 25, que es donde aparece esto, nunca nos dice que a partir de ese momento se va a contar el 7º mes. Y vamos a trasladarnos a la palabra para que podamos estar en el mismo canal, amados hermanos, de lo que estoy hablando. Lo que se nos dice es que los judíos han llegado a la conclusión de que el año nuevo inicia a partir del mes 7º, por lo que vamos a leer en Levítico 25, especialmente cuando se trata del año de jubileos, del año Yovel. Vamos a ver lo que dice el Levítico 25, donde es un capítulo que nos habla acerca de el año Shemitah. Recordemos que Shemitah es como el Shabbat anual. Cada 7 años se celebra un Shabbat muy especial para el descanso y reposo de la tierra y después se hace también un conteo de 7 veces Shemitah o 7 veces 7 años para llegar al año de jubileos. Vamos a leer lo que dice Levítico 25:1. Adonai habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Adonai. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás tus frutos. 6 años se va a trabajar la tierra, pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Adonai. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere de en tu tierra segada no lo segarás y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Importante, aquí no dice que los años empiezan con el mes 7º. Sigue respetando el inicio del calendario hebreo que es en Aviv, que es en primavera. Luego vamos a seguir leyendo.
sobre los años Yovelot o Yovel. Dice el versículo 8, estamos en Levítico 25:8, y contarás 7 semanas de años, es decir, 7 Shemitim o 7 veces 7 años, como dice aquí. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años, ¿de acuerdo? Entonces, 7 veces 7 años llega a un total de 49 años. Cuando llegamos al año 49, ¿qué dice que debemos hacer? Versículo 9, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, que es en el día de la expiación, Yom Kippurim, el día de del perdón o el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y muchos aquí interpretan que este toque de trompeta está marcando el inicio de un nuevo año, pero no es así. Dice que en el año 49, que comenzó en primavera, vamos a esperar hasta el séptimo mes, y en el 10º día, que es Yom Kippurim, es cuando se va a tocar trompeta para anunciar que ya se aproxima el año Yovel, el año 50. Así santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores. Ese año os será de jubileo, o también en hebreo es Yovel, y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada uno volverá a su familia. ¿Qué es lo que está interpretándose en el sistema judío? Que cuando tú toques la trompeta en el día 10, que es en el séptimo, es porque ya están iniciando un nuevo año, el año 50 para el año de jubileos, pero no es lo que dice aquí. Además hay una contradicción. O Rosh Hashanah del judaísmo es en el primer día del séptimo mes, en Yom Teruah, o es en el 10º mes, Yom Kippurim. No es lo que está diciendo aquí el versículo. Lo que dice el versículo es que hay que contar 7 veces 7 años para llegar al año 49. Sí, una vez que hemos llegado al año 49, en el Yom Kippur de ese año 49 se va a tocar trompeta para anunciar que dentro de 6 meses o dentro de 7 meses va a suceder el año 50, que es considerado el año Yovel. Como te das cuenta, no dice aquí ninguna instrucción de que el año debe comenzar a partir del séptimo mes. Estas reglas para Shemitah y para el año Yovel siguen respetando el inicio del año en Aviv, que según la Torah es en primavera, es cuando se está renovando realmente el año. Bueno, voy a regresar aquí a la página de internet de Sefaria para concluir lo que estamos explicando. Entonces tenemos cuatro años nuevos. El año de Nisan, el mes de Nisan, que es el que corresponde a lo que dice la Torah, pero luego se agregan 3. En Elul, que es para, déjenme buscarlo, en Elul, aquí está, que es para los diezmos del ganado. Luego tenemos en Tishre, que es para el conteo de los años según la tradición judía, pero no la Torá. Y después habla de otro inicio de año que es aquí, Behad Beshevat. Behad Beshevat, que es el mes de Shevat, que es año nuevo para los árboles, ¿de acuerdo? Para los árboles. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos comentando? Voy a regresar aquí al pizarrón. Listo, ahí nos vemos. Permítanme borrar esto. En la tradición oral o en la tradición judía tenemos 4 años nuevos diferentes o para diferentes funciones. Tenemos la primera, que es en Nisan. Nisan es el nombre babilónico para el mes de Aviv o el primer mes del año. Luego tenemos otro que es Elul, ese es el mes de Elul, en este caso es para el diezmo del ganado. Luego tenemos otro año nuevo que es en Tishre, que es el séptimo mes, ¿sí? Y tenemos el cuarto año nuevo que es en Shevat, en el mes de Shevat, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso Nisan es el primer mes del calendario hebreo. Elul en este caso es el sexto. Tisrei es el séptimo. Y Shevat es el 11avo. Voy a ponerlo así, si me permites, 11avo. De acuerdo. Para la escritura, para la Torá, lo que es autoridad para nosotros que creemos en Adonai y que creemos en las escrituras, dice que el pacto es conforme a lo que está por escrito, y lo que está por escrito nos marca que es el primero.
¿sí?, de Nisan o de Aviv cuando inician los meses del año, como lo vimos en Éxodo 12:1 y como lo confirmamos con Ezequiel 40:1. Los demás, ¿sí?, son años nuevos que son ilegítimos o ilegales para la Torá escrita. En este caso, por ejemplo, la tradición establece como el año de renovación del año, y es el año que es el mes Tishre, el que se celebra como año nuevo. Pero como he comentado, esto es según la tradición oral, es según lo que está en la Mishnah, pero como hemos visto, el año nuevo correcto, el Rosh Hashanah legítimo para la Torá, el Rosh Hashanah que es válido para la confirmación de nuestro pacto y que establece el inicio del calendario hebreo según la Torá, es Nisan. Es Aviv, es el primer mes del calendario hebreo. El único año que es legítimo según la Torá y que es establecido por Adonai es el primero de Aviv, en primavera y no en el séptimo mes que es otoño. ¿De acuerdo? Bueno, déjame ver cómo vamos aquí en la transmisión. Amados hermanos, creo que vamos muy bien. Vamos a estar hablando, por supuesto, en la próxima sesión acerca de los pormenores o los detalles de la fiesta de Yom Teruah, específicamente su significado mesiánico, pero también cómo podemos guardar ese día esta importante festividad. Ahora, algo interesante es que no se trata de una fiesta. La próxima fiesta es Sukkot, es la fiesta de los tabernáculos, pero Yom Teruah sí es una santa convocación que nos marca el inicio del séptimo mes y tenemos que darle una identidad a ese día para hacer una conmemoración, un recordatorio de aclamación y celebrar de esta manera esta santa convocación ordenada en la Torá. Bueno, muy bien, ¿cómo vamos aquí? Bueno, para ir concluyendo, voy a concluir con lo siguiente. ¿Cómo es que Yom Teruah se convierte en Rosh Hashanah? Vamos a ver, ¿cómo es que los judíos rabínicos comenzaron a guardar Rosh Hashanah o inicio del año en el séptimo mes? Bien, Rosh Hashanah, amados hermanos, ahí estamos. Rosh Hashanah es el séptimo mes. Rosh Hashanah como celebración de Año Nuevo en el séptimo mes, ya hemos concluido que es parte de la tradición oral, pero no es parte de la Torá escrita. Es el resultado de la influencia que la cultura babilónica ejerció sobre los judíos cuando los judíos se encontraban en el exilio, se encontraban en cautiverio en Babilonia. Vamos a hablar un poco de historia aquí. Recordemos que la casa de Israel se dividió en dos territorios o en dos reinos. La primera de los reinos en caer en cautiverio fue la casa de Israel por Asiria. La casa de Israel, muchos de estos descendientes de las tribus del norte fueron llevados en el año 721 antes del Mesías a Asiria y de ahí se fueron dispersando entre las naciones. El destino de la casa de Judá sucedió algo similar porque también empezaron a tener múltiples pecados y aquí Adonai también estableció juicio sobre la casa de Judá. Recordemos que la casa de Judá o las tribus del sur, casa de Judá, está conformado por Judá, está conformado por Benjamín, la tribu de Benjamín, y por supuesto levitas que habitaban en su territorio, De aquí es de donde vienen los judíos. En otras palabras, los judíos no representan a la totalidad de Israel, no representan a las 12 tribus, sino solamente a estas tribus que se mantuvieron en el tiempo como la casa de Judá. Bueno, comentábamos entonces que Judá fue llevada a Babilonia también en cautiverio, ¿sí? Fue llevada a Babilonia, Babilonia invade y destruye Jerusalén, y eso también lo encontramos en las Escrituras. Segunda de Reyes 24. Vamos a Segunda de Reyes 24. Desde el versículo 10. En aquel tiempo subieron, cuando dice subieron, la palabra es aliyá, viene de la raíz alá, pero es una manera de decir que fueron hacia Jerusalén. En aquel tiempo fueron hacia Jerusalén o contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada.
Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y los prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Básicamente esto sucedió en una primera, en un primer cautiverio en el año 597 antes del Mesías, donde llevaron cautivos prácticamente a la clase alta de Jerusalén. Luego llevaron un segundo grupo de personas al cautiverio, ¿sí?, en el año 587 antes del Mesías, con una población general. Y lo que sucedió en Jerusalén es que fue destruido el templo, fue destruida la ciudad, dejaron a la clase pobre para trabajar para el reino de Babilonia, y así la casa de Judá se mantuvo durante 70 años aproximadamente, entre 50 y 70 años. La profecía dice que su cautiverio sería de 70 años. En ese cautiverio pasaron algunas cosas. Empezaron a llamarse a la casa de Judá judíos, porque el término judío significa aquel que proviene del territorio de Judea. Judea es donde habitaba la casa de Judá o las tribus del sur. Entonces, por parte de los babilónicos, empezaron a ser llamados judíos. Y lo segundo que pasó es que empezaron a recibir influencia de costumbres babilónicas y además influencia en la manera en la que los babilonios en la que Babilonia determinaba el conteo de los meses y la celebración de sus fiestas. Esta invasión significó un trauma para la casa de Judá, quienes con el paso del tiempo y como mecanismo de defensa ideológica formaron una religión nacionalista llamada judaísmo. Aquí es donde se crea el judaísmo como tradición oral, como religión. Este sistema religioso ayudó de alguna manera a mantener su identidad. Así, cuando regresaron a Jerusalén, se les permitió, después de haber cumplido su cautiverio de 70 años, se les permitió regresaron ya con el judaísmo, regresaron con algo de su identidad como casa de Judá, pero eso no evitó que recibieran cierta influencia por parte de la religión y la cultura de Babilonia. Un ejemplo de la influencia babilónica dentro del judaísmo lo vemos en el nombre de los meses babilónicos, ¿sí? Lo vemos en el nombre aquí de los meses babilónicos. Por ejemplo, déjenme ver si lo tengo. No lo tengo. Bueno, sí, aquí está. Sí, el nombre de los meses dentro del calendario de Gilel II. Tenemos aquí que la Torá llama a los meses de manera ordinal. Primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, así sucesivamente hasta el 12º o el 13º mes. Sin embargo, cuando los judíos regresaron a Jerusalén, llevaron estos nombres babilónicos para nombrar a cada uno de los meses. Nisan para el primer mes, Iyar para el segundo, Shivan para el tercer mes. Pongamos atención en lo que sucede con el cuarto mes. El cuarto mes recibe un nombre de una deidad babilónica llamada Tamuz. ¿Sí? Tamuz era una idolatría, era un dios de naturaleza pagana, Babilonia, de este territorio, que recibía, o más bien se asignó al cuarto mes el nombre de Tamuz porque es cuando iniciaba el verano, y se hacía una serie de servicios que tenían que ver con lamento, tenían que ver con llanto, en este caso, para adorar o para celebrar a Tamuz. Por ejemplo, en las escrituras aparece este nombre en Ezequiel 8:14. Ezequiel 8:14 nos dice: Ezequiel en una visión, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Adonai, es decir, en el templo, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Endechando es llorando y lamentando a Tamuz, porque la mitología babilónica establece que Tamuz
es asesinado y están en espera entonces de la resurrección. Están en espera de la resurrección de Tamuz, por eso están en esa actitud de lamento. Y lamentablemente en la tradición actual, en la tradición judía, el mes cuarto, que es Tamuz, sigue siendo un mes donde hay llanto, donde hay lamento. La misma tradición del judaísmo reconoce que ellos obtuvieron estos nombres de los meses por la tradición babilónica. Vamos a consultarlo esto en el Talmud. Vamos una vez más a la página de Sefaria, pero en esta ocasión vamos a consultar el Talmud. Sefaria, el Talmud lo tenemos aquí. Vamos a buscar el tratado Rosh Hashanah. Y el tratado de Rosh Hashanah aparece capítulo 1, me parece. Déjenme ver. No, pero estoy en otro Talmud. Sería el Talmud de Babilonia. Vamos, no es cierto, el Talmud de Jerusalén. Talmud Jerusalén, tratado Rosh Hashanah. Aquí está. Y vamos al capítulo 1, párrafo 2. Y aquí vamos a encontrar algo muy interesante, el origen de los nombres de su calendario judío. Dice aquí, lo voy a señalar, los nombres de los meses ascendieron con ellos desde Babilonia. Los nombres de los meses ascendieron con ellos desde Babilonia. Recordemos que ascender es aliyá, es decir, es cuando una persona se traslada hacia Jerusalén. Quiere decir que en su regreso a Jerusalén llevaron consigo el nombre de los meses introducidos al calendario y por supuesto no fue la única tradición añadida. Además de esto también se llevaron la tradición del Año Nuevo, porque Babilonia celebra dos tipos de años nuevos. Los años nuevos que celebra que celebró el Imperio Babilónico estaban girando en relación a la cebada. ¿Cuándo se siembra la cebada? ¿Cuándo se cosecha la cebada? La cebada se siembra en el primero de Tishrei, en el primero del mes séptimo, que coincide con Yom Teruah, y se celebra un primer inicio de año y luego se celebra un segundo inicio de año cuando es cosechado, cuando es cortada la cebada, y esto es en Aviv, que coincide con el correcto inicio del año en el calendario de la Torá. Además, los babilónicos tenían esta mitología de Babilonia acerca de que la celebración de Año Nuevo era por la creación del mundo, y eso es algo que también está en la tradición oral del judaísmo rabínico. También se celebra que en la tradición se celebra el inicio de la creación o la creación del ser humano, y para justificar esa creencia toman algo muy sencillo, que es la primera palabra de la Torá, que es la palabra Bereshit. Se los voy a representar aquí, la palabra Bereshit, que significa en el principio. Vamos a compartir aquí el pizarrón. Denme un momento, por favor. Y con esto estamos concluyendo el estudio del día de hoy. Ok. Ahí está. Bueno, tenemos entonces que la primera palabra de la Torá es Bereshit, se escribe de la siguiente manera. Una Bet, una Resh, Aleph, Shin, Yud, Taf. Y tenemos también otra palabra que es Aleph. Vamos a poner Bet, vamos a poner Tishrei, que es el mes séptimo según el nombre de origen babilónico, Tishrei. Y ellos ven en la primera palabra de la Torá la confirmación de que el mundo fue creado en Tishrei. ¿Por qué? Aquí dice Bereshit, que significa en el principio, y aquí abajo dice el primero en Tishrei. ¿Sí? Es como decir el primer día del mes de Tishrei. Y ven, ahí hacen una especie de juego de letras donde la Bet se coloca de esta manera, la Resh se coloca aquí, Aleph se coloca en esta posición, la Shin se coloca aquí, aquí tenemos la Yud y finalmente tenemos la Taf, y con las mismas letras con las que se forma Bereshit se está conformando la palabra el primero de Tishrei.
Y por esa razón se refuerza esta idea dentro de la tradición de que el nuevo año debe celebrarse en Tishrei, en el séptimo mes, como lo dicta la tradición. Entonces, los judíos comenzaron a llamar al séptimo mes Tishrei por la tradición babilónica, y una vez que empezaron a llamarle a los meses con el nombre de nombres babilónicos, pues se abrió el camino para que con el tiempo Yom Teruah se convirtiera en la celebración de Año Nuevo. Y para judaizar esa celebración le pusieron el nombre Rosh Hashanah. Le pusieron ese nombre Rosh Hashanah, empleándolo incorrectamente, porque en la Torá Rosh Hashanah señala y apunta a un mes completo, no a un solo día. Para el judaísmo actual es un día, que es el primero del mes de Tishrei. Muy bien, bueno. Pues básicamente esta es la explicación acerca de por qué no celebramos o no enseñamos Rosh Hashanah, sino que debemos enfocarnos en el correcto entendimiento mesiánico de lo que es Yom Teruah. Para comprender más acerca de esta festividad, lo vamos a ver, por supuesto, en la próxima ocasión, en el próximo episodio, y quiero concluir con las siguientes palabras. Como creyentes en el Mesías Yeshua, como creyentes en la Torá, en la voluntad del Eterno, debemos cuidarnos de toda levadura que ha sido ya introducida en la doctrina, en la enseñanza bíblica, y que además no está respaldada por parte de la Torá. Estamos saliendo de un sistema religioso porque estamos aprendiendo acerca de la voluntad del Eterno, estamos aprendiendo acerca de la Torá, estamos siguiendo el ejemplo del Mesías Yeshua, no para sumergirnos a otro sistema religioso. Estamos saliendo ya de un sistema religioso, no para introducirnos a otro sistema religioso. Somos llamados, amados hermanos, a hacer las cosas que Adonai quiere que hagamos según como se instruye en su palabra por escrito, como Él desea que lo hagamos, no como la tradición ha interpretado. Además, podemos pedir el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, para que el Eterno pueda dirigirnos y capacitarnos y poder distinguir o identificar entre la voluntad de Adonai y las tradiciones, o los mandamientos de Adonai y los mandamientos que son de hombres. Por lo tanto, vamos a ir aprendiendo acerca de esta festividad. Es verdad que la Torá aparentemente no da mucha información acerca de qué es lo que se conmemora en Yom Teruah, pero eso no es motivo para generar este tipo de tradición alrededor de la fiesta, sino que más bien es un reto para nosotros para descubrir el significado profundo de esta festividad de Yom Teruah, que vamos a ir descubriendo a través de las profecías y a través del Brit Hadashah. Muy bien, bueno, por el momento ha sido todo, amados hermanos, sobre este estudio. Acompáñame a hacer una oración de cierre para entregar este estudio en manos de Adonai. Espero que haya sido de gran bendición. Amado Padre, te damos gracias, Creador, por tu palabra, te damos gracias por tu Torá y tu voluntad que ha llegado hasta nosotros de manera escrita. Te pedimos, Padre, que nos des discernimiento para conocer cuál es tu correcta voluntad, poder distinguir entre la tradición y tus mandamientos para hacer conforme a tu pacto establecido, que fue instruido a Moisés, que fue instruido que fuera escrito para que pudiera llegar ese testimonio hasta nosotros. Pedimos que nos capacites y nos enseñes acerca de estas festividades a través que nos capacites y nos enseñes acerca de estos tiempos señalados. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que me acompañaron en esta transmisión, que puedan crecer en conocimiento, pero sobre todo que puedan crecer en emuná. Padre bendito, te damos gracias, respáldanos, resguárdanos, provéenos en esta semana que viene a continuación para cada uno de nosotros, amado Padre. Estamos en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Muy bien, amados hermanos. Bueno, pues hemos llegado ya al final de esta transmisión. Espero que haya sido de bendición para ti. Tuvimos ahí algunos inconvenientes técnicos, pero creo que tuvimos éxito para poder hacer la entrega de este tema. Pues vamos a dar por terminada la sesión del día de hoy. Ha sido un placer para mí el poder compartir esta enseñanza, estas palabras de parte de Adonai. Y bueno, sigamos creciendo en el conocimiento de la verdad. Como siempre digo, conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres, amados hermanos. Muy bien, bueno, vamos a despedirnos entonces con la bendición sacerdotal, Birkat Kohanim. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno te mire con agrado y te extienda su amor, que Adonai te muestre su favor y te conceda Shalom.